Amén. Bien, pues continuamos con el estudio de Juan, y la verdad es que qué libro es el de Juan. Juan le escribe a los creyentes, y le escribe a los creyentes como creyentes. O sea, yo creo que pocos libros en la Biblia y fuera de la Biblia tienen tal impacto espiritual como Juan, tan profundo, tan franco, pero también tan claro, de una manera tan transparente, que la verdad es que, pues, cada vez que yo me meto a estudiar Juan, o cada vez que yo veo el libro de Juan, no dejo de dar gloria a Dios por su palabra y por lo que Él es. Y justamente este pasaje que continuamos en Juan capítulo 10, estamos en Juan capítulo 10, y este capítulo 10, si Juan es un libro impactante, el capítulo 10 del libro de Juan es también así como que muy poderoso. Es un libro que tiene muchos conceptos. De hecho, les voy a ser franco, cuando estaba yo estudiando el tema y pensando en un título para el tema, se me ocurrían tantos. Y yo decía, bueno, ¿cómo se debería de titular este estudio? Porque toca tantos temas y ve tantas cosas, pero al final de cuentas, el título que se me ocurrió darle es justamente esto de creer en Cristo. ¿Por qué? Porque este capítulo está tratando justamente cuando los judíos se enfrentan a Jesús, van con Él, justamente argumentando este punto de si creen o no creen en Él. ¿Cuál es la diferencia de creer en Cristo o cuál es la diferencia de no creer en Él? Este capítulo, esta confrontación tan violenta, tan fuerte que tiene nuestro Señor Jesucristo con los judíos, es la última que narra Juan justamente. Después de este evento, vamos a ver más adelante que Jesús ya se retira ya a algo más íntimo con sus discípulos, ¿sí? Esta es la última confrontación pública propiamente que tiene con ellos. Y además, Juan no pone una palabra al azar. Cada cosa que pone Juan en lo que él está escribiendo, tanto en el Evangelio como en las cartas, como en el libro de Apocalipsis, cada cosa que pone podemos ver que hay un motivo, hay un trasfondo. Y justamente empezamos leyendo, y vamos a leer Juan del 22 al 42, que es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Dice así, ¿ya lo tenemos todos? Amén. Dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Gracias. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él ahí.
esta escena, versículo 22, Juan nos dice dos datos interesantes. Uno, que era la fiesta de la dedicación. Todavía en el versículo 21, el último versículo que estudiamos la semana pasada, todavía está dentro del contexto de la fiesta de los tabernáculos. Y ahorita Juan nos dice, es la fiesta de la dedicación. Quiere decir que entre el versículo 21 y el versículo 22 han pasado 2 meses, porque la fiesta de la dedicación se celebra a finales de noviembre, principios de diciembre, eso en el equivalente del calendario judío, pero han pasado 2 meses desde ese versículo a este que es donde tenemos. Y bueno, ¿qué es esta fiesta de la dedicación? No es una fiesta propiamente del Antiguo Testamento, es una celebración que hacían los judíos en virtud de que Antíoco Epífanes o Antíoco IV, rey de Siria, había invadido Jerusalén con la intención de helenizar pues a todo el mundo propiamente. Y bueno, eso para los judíos pues fue muy grave, y fue muy grave lo que hizo Antíoco, porque él entró al templo, entró al lugar santísimo, quitó el altar que estaba Dios y puso un altar a Zeus, puso una estatua de Zeus, hizo cosas tremendas ahí este hombre y obligó a todos los judíos a que fueran como griegos, ¿sí? Les prohibió todo lo que hacían ellos, les prohibió la ofrenda, les prohibió leer las escrituras, y entonces empezó a perseguir justamente a los judíos, Antíoco, y es cuando Juan Matatías, ¿sí?, y su hijo y sus hijos se levantan en una revuelta en contra de Antíoco y logran vencerlos justamente un año después. Esto fue en el año 167 antes de Cristo, justamente. Y bueno, y esa es la celebración que se hacía. Justamente esta fiesta de la dedicación es cuando los judíos limpian el templo, ¿sí?, sacan toda esa porquería que había puesto Antíoco y vuelven a ofrecerle el templo a Dios. Por eso es la fiesta de la dedicación. De hecho, esto viene en el libro de los Macabeos, que es un libro apócrifo, justamente, pero es un libro histórico, es un libro que habla de historia, no es un libro inspirado por Dios, pero nos puede dar datos interesantes de lo que fue este tiempo o esta revuelta que ocurrió justamente. Entonces, nos está hablando, esta celebración duraba 8 días, por eso es a finales de noviembre y principios de diciembre. Por eso, de hecho, los judíos ponen un menora de 8 velas, ¿sí? La vela central y las 4 velas de cada lado, celebrando o recordando esos 8 días, que es lo que debía de durar esta celebración. Entonces, bueno, ese es un poco el contexto de esta fiesta que se daba. Y otro dato interesante que nos comenta Juan es que era en invierno, ¿sí? Y bueno, cada vez que nosotros vemos alguna fotografía o alguna ilustración de Jerusalén, pues nos imaginamos, no sé, los camellos o el desierto, el calor, etcétera. Sin embargo, Jerusalén está mucho más al norte, por ejemplo, de nosotros, de donde estamos, y es un lugar donde llega a nevar. O sea, cuando se dice es un invierno, pueden ser inviernos muy duros. Entonces, este pasaje que estamos viendo está ocurriendo justamente a finales, a finales de año, es la fiesta de Hanukkah, de hecho, y en el invierno. Y están entonces ahí en el frío, en la lluvia seguramente, están resguardecidos. ¿Y por qué está mencionando Juan estos 2 datos? Primero, yo lo podría analizar y decir, bueno, Juan nos está hablando a una purificación. Juan nos está diciendo que muchas veces, como ese sentido religioso que tenemos de ver las cosas, porque al final de cuentas Antíoco tenía un sentido religioso totalmente equivocado y totalmente distorsionado y perdido, pero al final de cuentas era su corrompida manera de ver una religión, ¿sí? Y cómo de alguna manera Juan lo que nos puede estar diciendo aquí es, oye, no necesitaré rededicar, no necesitaré justamente purificar algunas áreas de mi vida. ¿Qué es lo que he permitido que entre a mis hábitos, a mi vida, que necesita esa rededicación? ¿Sí? ¿Qué es lo que he permitido que del mundo entre a helenizar mi espíritu, como lo hizo Antíoco?
Fíjate que en ese entonces, cuando Antíoco llegó a Jerusalén y a dominar, evidentemente muchos judíos se rebelaron y pelearon y vencieron, pero muchos estaban encantados, ¿eh? O sea, muchos estaban felices de esa cultura helénica, porque era así como que la cultura mundial, era la moda, era lo más cool, era lo más nice, ser como griegos. Entonces, fíjate qué tan atractivo puede ser el mundo, qué tan atractivo puede ser la vida fuera del Espíritu, ¿sí? Que corremos ese riesgo. Y justamente una de las cosas que yo puedo ver en este pasaje es que Juan me está diciendo, todo lo que está pasando no está hablando nada más de esa purificación del templo, esa rededicación del templo, sino también esa necesidad que tenemos constantemente de rededicar nuestra vida al Señor, ¿sí? Constantemente, todo el tiempo. Porque también nos habla de un invierno y esa frialdad, ese tiempo de frialdad que tenían los judíos en que veían las cosas fríamente, ¿sí? Sin ningún sentido, nada más por cumplir la religión. Y otro dato interesante que nos da Juan es que esto era en el pórtico de Salomón. Y bueno, pues ¿qué es el pórtico de Salomón? El pórtico de Salomón nos dice que es exactamente en el templo y podemos ver que el pórtico son justamente esa parte de las columnas que están techadas. Y entonces, así como, no sé, en Morelia, por ejemplo, ¿no? Se va uno a los Portales a comer guchepos o a comer corundas y bien sabrosas y es famoso ir a los Portales. Y es justamente eso, es un pasillo con columnas, un techo y ahí se sienta uno y entra, ¿sí? Bien rico. Ah, qué rico es la comida de Michoacán y de Morelia y los pórticos. Y bueno, ese es el concepto de esto de los portales que podemos ver en muchos lugares. Pero aquí esto de los portales era un lugar muy, muy importante, porque para empezar eran unos portales en el templo. Y estos portales es justamente el mismo lugar, por ejemplo, cuando Pedro y Juan sanan a un paralítico en el libro de Hechos, podemos ver en el capítulo 3, que van caminando, hay un paralítico y le dicen, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy, lo levantan. Y dice que justamente después de ese evento van Pedro y Juan, y Pedro da un discurso, a raíz de esto da un discurso, ¿en dónde? En el pórtico de Salomón. Y más adelante podemos ver que también la palabra dice que los apóstoles en Hechos 5 se reunían a dar gloria a Dios y a dar testimonio de lo que era Dios e iban justamente a este lugar. Entonces podemos ver que el pórtico de Salomón, esta parte dentro del templo, para empezar era un lugar donde los gentiles no podían entrar, solamente podían entrar los judíos, y era un lugar donde se congregaban a platicar o a compartir o a dar un mensaje, como en esta ocasión Jesucristo estaba haciendo. Entonces, él habla de que está justamente en este lugar, en este pórtico, y bueno, dice que llegan los judíos estando ahí, y lo que hacen los judíos es que no llegan nada más se le acercan, sino dice que lo rodean, ¿sí? ¿Te imaginas la hostilidad que tenían? Y no nada más lo rodean, fíjate cómo dice el Salmo, vamos al Salmo 22, y pone una marquita ahí, porque vamos a regresar más adelante al Salmo 22. Dice, creo que tengo muy cerca esto. Ahí está. Sí. Ok, es el Salmo 22, versículo 12. Fíjate cómo dice, me han rodeado muchos toros fuertes de Basán me han cercado. ¿Sí? Y es un poco la imagen que viene a mi mente cuando habla aquí justamente en Juan, que se acercan los judíos y le rodean, ¿sí? En una actitud hostil, en una actitud agresiva. Y bueno, tan es así que lo que llegan a decirle es, ¿hasta cuándo nos vas a estar perturbando? ¿Sí? ¿Hasta cuándo vas a estar tú haciéndonos sufrir de esta manera? ¿Sí? Y dice, abiertamente di si tú eres el Mesías,
Dilo abiertamente. Y la palabra que aquí abiertamente está utilizando no es nada más francamente, sino le están diciendo, dilo públicamente. Le están tendiendo una trampa, ¿sí? Lo que le están diciendo es, si tú lo dices públicamente, entonces ya nos vas a dar un motivo para apresarte. O sea, no es nada más la duda que ellos tenían, ¿sí? Y entonces, esa parte, lo que Jesús está viendo, es la incredulidad que están teniendo, ¿sí? Entonces, vemos que los judíos están llenos de prejuicios, están llenos de ideas, están esperando a su Mesías y le están preguntando a Jesucristo, ya, si tú eres el Mesías, dínoslo, ¿sí? Dilo públicamente, no porque nos interese, porque ya de entrada no te creemos, ¿sí? O sea, y realmente lo que Jesucristo les dice es, no hay algo que yo pueda decirles o algo que yo pueda hacer por lo cual ustedes me puedan creer, ¿sí? Y fíjate cómo les empieza a decir en el versículo 24, dice, y le rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Jesús respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, lo que les está diciendo es que ustedes no creen y hay una razón por la que no creen. Primero, porque yo no soy el Mesías de ustedes. Ustedes estarán esperando un Mesías que los libere del poder romano y que les devuelva ese poder que alguna vez tuvieron. Ustedes están esperando ese Mesías. Ese no es el Mesías que yo soy, ¿sí? El Mesías que yo soy para un rebaño. Yo soy un pastor para un rebaño. Y les dice, y ustedes no son mi rebaño, ¿sí? Fíjate, no les está diciendo, como no creen, no son mi rebaño. Sino lo que les dice, no son de mi rebaño porque no creen, ¿sí? No sé si me expliqué con eso. Quiere decir que la responsabilidad de ser del rebaño no está en Jesucristo, porque aunque Él los elige, de todos modos uno tiene la responsabilidad de aceptar ser de su rebaño o no, ¿sí? Entonces, simple y sencillamente lo que les está diciendo es, mira, Dios está dispuesto, Él está esperando a que le podamos reconocer como Señor, a que podamos creer y confiar en Él, ¿sí? Pero sin embargo, si tú no quieres hacerlo, eso te saca del rebaño del Señor, ¿sí? Entonces, podemos ver justamente como en Lucas 16, vamos a ver Lucas 16, 31. Salud. Es la parábola de el rico y Lázaro, donde Lázaro le está pidiendo a Jesucristo que el rico le está pidiendo a Jesucristo que Lázaro vaya a avisarle a sus parientes que deben de creer en él para no ir al infierno donde estaba este rico. Pueden leer el contexto, pero fíjate cómo al final lo que le está diciendo Jesucristo dice en el 30, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Estoy en otra parte. No, estoy bien. Se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos, ¿sí? Entonces, justamente podemos ver que Jesucristo se levantó de entre los muertos. ¿Y puedes contar cuántos creyentes hay? ¿Sí? A lo mejor estás viendo la iglesia y estás viendo que, gracias a Dios, cada día vemos más gente. Sin embargo, ¿cuánta gente no falta realmente de ser creyente? Y es más, el hecho de acudir a la iglesia no me hace creyente, ¿sí? El hecho de estudiar la Biblia no me hace creyente. El hecho de tener un lenguaje espiritual no me hace creyente, ¿sí? ¿Qué es lo que me hace creyente? Confiar en Jesucristo. Entregarle a Él mi vida y decirle, tú eres mi Señor, ¿sí? Y eso significa que entonces yo me convierto en su oveja y Él en mi pastor. Así de sencillo.
Es nada más eso de creer en Él, ¿sí? Pero creer en Él es entonces reconocer que Jesucristo es Dios, ¿sí? No nada más que fue un gran profeta o que fue un gran hombre, sino en primer lugar que fue Dios, porque solamente Dios podía pagar el precio de nuestras faltas, ¿sí? Y que Él está en autoridad sobre todo y que yo me someto a su autoridad. Eso es creer en Él y creer que Él murió, que fue enterrado y que fue resucitado al tercer día. Y entonces en esa resurrección yo tengo esa esperanza de vida eterna. Es creer en Él lo que me hace ser parte de sus ovejas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas obras que Jesús dice? Porque dice, mira, a mí no me creas, puedes creer las obras. No es lo que yo esté diciendo, lo que esté dando testimonio, sino las obras que yo estoy haciendo las que dan testimonio. ¿Por qué creerle a Jesús? ¿Sí? ¿Por qué creer que Él es lo que dice ser y hace lo que hace? ¿Sí? Jesucristo es el mensaje, pero también es el mensajero, ¿sí? O sea, Él es el mensajero y el mensaje es justamente Él mismo. Las obras de Jesucristo podemos decir que en primer lugar Él trae el Evangelio. Él vino a traer ese Evangelio. ¿Qué significa ese Evangelio? Esas buenas noticias, esas buenas nuevas. ¿Sabes qué? Ya la condenación que había sobre ti ya no está más. Esa es una buena noticia, ¿sí? Es una buena noticia el escuchar que el pecado ya no se va a enseñorear sobre nosotros y que ahora nosotros tenemos ese poder para estar sobre el pecado y poder salir victoriosos por la muerte de Jesucristo en la cruz. Esa es una buena noticia. Una buena noticia es, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Fíjate qué maravilloso es esto. Dice, ¿lo tenemos? Sí. Si no lo tienes subrayado, por favor subráyalo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fíjate qué impactante es esto, porque no sé si tú alguna vez has tenido pleito con alguien importante, ¿sí? O sea, si te has peleado alguna vez con tu jefe o has dicho, oye, ¿qué crees? Creo que le caigo gordo a mi jefe. Ups, estás en problemas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Creo que le caigo gordo al gobernador. Estás en problemas, ¿sí? Oye, creo que a Peña Nieta no le caigo muy bien. Uy, pues a ver qué haces. Ahora imagínate decir, creo que tengo problemas con Dios. Creo que Dios está enojado conmigo, ¿sí? Creo que Dios está enemistado conmigo. ¿Te imaginas la magnitud de lo que es eso? ¿Sí? O sea, no nada más de que yo tenga problemas con Él, sino de que Él también tenga problemas conmigo, de que realmente exista una enemistad, no de mí hacia Él, sino de Él hacia mí, ¿sí? Y que estando en esa enemistad, estando en ese punto, Él mismo proponga y disponga el medio y la forma para reconciliarnos con Él. Esa es una buena noticia, ¿sí? Porque yo no tenía manera de reconciliarme con Él. No existía una forma, no podía haber una manera en la cual yo me pudiera reconciliar con Él. Y Jesucristo vino justamente a traerme esa noticia. ¿Sabes qué? Tienes razón, tú no puedes, pero yo sí, y a eso vengo. Y entonces una de las obras que Él vino fue a traernos ese evangelio, a traernos esas buenas noticias. Otra buena obra es que exhortó al arrepentimiento, ¿sí? O sea, no nada más vino a traer buenas noticias, sino nos vino a proponer un cambio de vida. Arrepentimiento no es nada más lamentar lo que hicimos, y arrepentimiento no es nada más dolernos de nuestra conducta, sino es provocar un verdadero cambio, ¿sí? Arrepentimiento no es ir llorando, caminando, sino es girar y caminar en otra dirección. Eso es arrepentimiento, ¿sí? Es cambiar nuestra forma de ver, es cambiar nuestra forma de vivir, es cambiar nuestros valores desde lo más profundo de nuestro ser. Lo que antes valorábamos, y como dice Pablo, lo que para mí antes era un tesoro, ahora es basura, ¿sí? Lo que yo antes apreciaba, ahora lo desprecio.
Eso es lo que Jesucristo viene a decirte. ¿Sí? Justamente el proponerte ese cambio de vida, el proponernos una vida diferente a través del arrepentimiento, no a través del remordimiento. Jesucristo también denunció la religión falsa. Fíjate que desde el principio de los principios, o sea, desde que el hombre se separó de Dios, lo que el hombre intentó hacer es encontrar a Dios. Y entonces se creó tantas religiones y tanto paganismo. Y si podemos ver todas las burradas que ha hecho el hombre para acercarse a Dios, y todas son inútiles. ¿Sí? No hay una manera, no hay una religión que pueda ser válida, porque religión es lo que yo puedo hacer para acercarme a Dios. ¿Sí? Y puedo poner un altar, y puedo hacer una torre, y puedo bailar, y puedo hacer lo que tú quieras y mandes. ¿Sí? Pero no hay algo que me pueda acercar ni siquiera 1 milímetro a Dios. ¿Sí? Eso es religión. Y entonces cualquier acto que yo haga en ese sentido, en esa mentalidad, va a ser abominación a Dios. ¿Sí? Va a ser una aberración. ¿Por qué? Porque es el intento inútil de un ser sentenciado a acercarse hacia el Creador, hacia Dios. ¿Sí? Solamente Él, en su magnífica misericordia, puede venir, y a ese sentenciado, darle una sentencia de libertad. ¿Sí? Y no condenatoria. ¿Sí? Entonces, esa es otra buena noticia que Él nos trajo. Esa es otra de las obras que Él hizo. Está denunciando justamente eso. No hay algo que tú puedas hacer para obtener la salvación. Todo lo voy a hacer yo. Esa es otra de las obras que Jesucristo está haciendo. También vino a instruir los discípulos y a decir cómo hacer más discípulos. Es curioso, pero si nosotros vemos las Escrituras, después de 3 años de andar con sus discípulos, después de ser crucificado, después de haber hecho todo lo que hizo, podemos ver que cuando Jesucristo asciende, vemos en el libro de los Hechos, dice que se van al aposento alto. ¿Cuántas personas? 120. Toda esa labor se tradujo en 120 personas. ¿Sí? O sea, 120 fue el grupo de personas, después de que lo seguían miles, y después de que podemos ver que Jesucristo le repartió el pan a miles y predicaba a miles, solamente 120 estaban en el aposento alto, orando y esperando la llegada del Espíritu Santo. Pero fíjate lo que hizo, sembró en ellos algo que te permite a ti y a mí conocerlo a Él, y estar hoy dándole gloria y dándole honra a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, es más, hay un dato que alguna vez leía que me impactaba y decía, si estos 12 apóstoles o estos 120 discípulos que estaban en el aposento alto, si ellos hubieran discipulado a 2 personas en su vida, de tal manera que esas 2 personas discipularan a otras 2, pero de tal manera que discipularan a otras 2, hace muchos años que ya toda la humanidad sería salva. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo un poquito de lo que Jesucristo sembró ha venido a impactarnos 2000 años después y va a impactar la humanidad como Él lo prometió? ¿Sí? Porque justamente sus palabras son sí y son verdad. Entonces, Él también instruyó a sus discípulos. Él vino a mostrar lo que era verdaderamente ese Mesías. ¿Sí? Verdaderamente quién era, porque los judíos le están diciendo, a ver, muéstrate, si realmente tú eres el Mesías, dilo abiertamente. Y Él lo está diciendo, sí, yo soy el Mesías, pero no soy tu Mesías. No soy el Mesías que tú quieres. ¿Sí? Soy un Mesías que no viene a salvarte del poder romano, sino soy un Mesías que vengo a salvarte del poder del pecado y del poder de la muerte. ¿Sí? No soy un Mesías para que puedas nada más ejercer lo que tú quieres ahorita, sino para que puedas vivir en plenitud, como decía la semana pasada, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿Sí? Jesucristo vino finalmente a mostrarnos a Dios, ¿sí? A mostrarnos el poder de Dios y a mostrarnos la misericordia de Dios. Todas las obras que podemos ver que hizo Jesucristo, las está haciendo en el nombre del Padre y está dando testimonio de quién es el Padre y está dando testimonio de quién es Él. Por eso es que cuando dice, oye, no es lo que yo digo, es lo que yo hago. Son mis obras las que están dando sustento, por lo tanto, si estás viendo esas obras y no crees, pues mijito, ni cómo ayudarte. O sea, ¿sí? No hay manera de... Y ese es el problema del corazón humano. Cuando el corazón humano se endurece, se va a endurecer más, ¿sí? Y cuando el ser humano ha decidido no creer, no va a creer,
No hay manera. Ni como decía ahorita cuando estábamos leyendo, como decía, ni cuando alguien se levante de entre los muertos, y vemos que Jesucristo se levantó de entre los muertos, y mucha gente todavía dice, no, pues yo creo que no. ¿Sí? Pues mira, yo creo que, dices, pues cuando alguien no quiere creer, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Qué hacer? Y fíjate, él dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Sus ovejas tienen tres cosas. Oyen su voz, ¿sí? En primer lugar, él las escucha, él las conoce y le siguen. Hace poco fui a un rancho y había un montón de ovejas, era curioso, y bueno, no deja uno de ver ovejas y pensar en todo esto. Y justamente iba el pastor caminando y las ovejas delante de él, y yo venía caminando hacia las ovejas, y es curioso cómo o sea, aunque no cabían, se pegaban a la reja, apanicadas, porque estaba yo ahí, ¿sí? Y volteaban y veían al pastor que ahí venía, ¿sí? De veras así como diciendo, ¿y este quién lo puso ahí? Quítalo, ¿sí? O sea, preocupadas. Toda la tranquilidad y toda la parsimonia que tenían se acabó cuando yo me crucé en su camino. Y la única fortaleza que tuvieron fue cuando volteaban y decían, ahí está el pastor. Entonces fíjate lo que está diciendo Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Y yo las conozco. De hecho es tan cercana la relación que tiene el pastor con sus ovejas que muchas veces les pone nombre, ¿sí? Y yo las conozco y ellas me siguen. Y esa es justamente una promesa que él hace. Fíjate, este texto que dice, la oveja que es dada al hijo por el padre pertenece a su rebaño y se le reconoce por su obediencia, porque reconoce a su pastor y su apego a él. Ellas reciben, en cambio, cuidado y protección y la vida eterna bajo la cobertura del pastor, ¿sí? O sea, el pastor, ¿qué es lo que hace? Cuida y protege a sus ovejas. Pero Jesucristo no nada más es el pastor, Él es el buen pastor. Y el pastor, este buen pastor, no nada más nos cuida y nos protege, sino que nos da vida eterna, ¿sí? Nos permite tener vida eterna. Y podemos ver justamente en esta foto cómo las ovejas, ¿sí?, van caminando siguiendo, ¿sí?, al pastor, o el pastor va guiando a las ovejas, ¿sí? Y las ovejas van tranquilas, van confiadas, porque ahí está el pastor. Jesucristo no sería un buen pastor si permitiera que se perdieran sus ovejas. Fíjate en esa promesa, ¿sí? Podemos ver en este pasaje dos anclas fundamentales de nuestra fe. Bueno, muchas, pero hay dos interesantes. Dios, Jesucristo está diciendo abierta y llanamente, yo soy Dios. Yo y el Padre uno somos, que no te quepa la menor duda, ¿sí? O sea, yo no soy un enviado de Dios, yo no soy un ser creado, yo soy el Padre, yo soy el Espíritu Santo y yo soy Dios. Esa es una verdad fundamental que encontramos en este pasaje. Y otra verdad fundamental que encontramos en ese pasaje es justamente el yo voy a cuidar de ti. Voy a cuidar de ti ahora y hasta la eternidad, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué promesa! ¿Sí? Hay mucha gente que dice, mira, yo creo que la salvación sí se pierde, si no se pierde, ya hice esto, y entonces yo creo que... La verdad es que la promesa que tienes aquí, es que yo no me imagino a Jesucristo diciendo, mira, Señor, de los que me diste algunos, ¿sí? ¿Qué tipo de pastor sería diciendo, yo te prometo que te voy a cuidar? Híjole, pero se me fue, ¿sí? No la vi. O sea, me descuidé y no la vi, estaba ocupado. O sea, la verdad es que Él es el buen pastor y Él va a estar dando cuentas por ti. Qué padre es eso, ¿no? Imagínate, Jesucristo va a dar cuentas de ti. Eso significa que si eres verdaderamente su oveja, y hago hincapié en esto porque yo puedo aparentar ser su oveja y no serlo, pero si verdaderamente soy su oveja, entonces Él va a cuidar por mí hoy y en la eternidad. Y su promesa es esa, ¿sí? Que voy a estar con Él, disfrutando de su presencia, disfrutando de estar en su presencia el resto de la eternidad, ¿sí? Lo que Él me está ofreciendo es justamente que no voy a morir nunca más. Entonces, eso quiere decir que no es mi responsabilidad cuidar mi salvación. Sin embargo, déjame decirte una cosa. Primero vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 8. Gálatas, Efesios
2:8. 2:8. ¿Lo tenemos? Dice Gálatas 2:8, perdón, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? O sea, yo no podría decir, wow, me gané la salvación, me gané la vida eterna. Mira que le eché ganas, pero finalmente, yo no podría hacer eso. Yo no puedo hacer algo, ni siquiera, o sea, la mayor obra del hombre no puede hacerle merecedor ni siquiera un poquito de la salvación, porque es por gracia, ¿sí? Y ese no es mi chamba. La salvación no fue mi trabajo, fue trabajo de Jesucristo, ¿sí? Entonces, no es por obras, quiere decir que mis obras no me sirven para la salvación, pero la salvación da testimonio de mis obras, ¿sí? O sea, mis obras dan testimonio de que soy salvo. Son mis obras la consecuencia de la salvación, no la salvación de las obras. Sin embargo, si vemos en Romanos capítulo 5, versículo 20, Romanos debe estar en la R, aquí está. Romanos 5, 20. Vamos a leer Romanos 5:20 a Romanos 6:2. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y por gracia somos salvos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y en el 6 dice, continúa diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego que dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? O sea, quiere decir que mis obras no me llevaron a la salvación. Y eso me da libertad entonces de hacer cualquier cosa. Dice, de ninguna manera. Porque entonces, ¿cómo puedo, estando muerto, actuar como vivo? Y si yo ya fui salvo, entonces estoy vivo. ¿Sí? Y no puedo, estando vivo, actuar como muerto. Y eso es justamente lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos. Si ya he muerto al pecado, entonces no puedo estar vivo al pecado. ¿Sí? Si estoy vivo en Cristo, entonces al pecado estoy muerto. Y entonces quiere decir que si verdaderamente yo soy de sus ovejas y Él va a cuidar por mí, entonces esa salvación que Él me dio es mía. ¿Sí? Es una promesa de Él. ¿Qué puedo hacer para perder la salvación si Él me la dio? ¿Sí? ¿Qué podría yo hacer para eso? Y entonces, fíjate lo que está diciendo más adelante. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? Porque Jesucristo está diciendo, yo te tengo en mis manos. O sea, ¿quién te va a quitar de mí si soy yo el que te está cuidando? Pero también dice, es el Padre el que te está cuidando. Dice, y el Padre y yo uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y este uno no nada más significa identidad. No está diciendo nada más que sean lo mismo, sino también están diciendo que están en perfecto acuerdo. ¿Sí? O sea, que tanto la voluntad del Padre como la voluntad del Hijo es tu vida eterna. ¿Sí? Que la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo están perfectamente en unidad, de acuerdo, por tu salvación. Entonces, ¿qué es lo que nos separaría del amor de Cristo, como dice Romanos? Es más, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Podemos ver justamente en Juan, y dice aquí en Juan, capítulo 6, del 35, Juan 6, 35 al 40. Vamos a buscarlo. Aquí tengo la nueva versión internacional, pero vamos a ver también en Reina Valera, ¿qué dice? Juan 6, 35 al 40.
¿Lo tenemos? Fíjate lo que está diciendo y cómo corrobora justamente este pasaje que estamos estudiando. Y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hay una coma ahí, ¿sí? O sea, que no se pierda nada, ¿sí? Fíjate, y Él viene a cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que no se pierda nada, que lo que Él le dio no se pierda. Entonces, justamente podemos ver que Jesucristo vino a cumplir eso, ¿sí? Vino a cumplir esa salvación. Y es este hecho legal justamente que podemos ver. Vamos a Romanos 8:29. Y Romanos 8:29 dice así. Vamos a leer del 29 al 35. Desde el 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a ellos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Sí? ¿Hay un acusador? Sí. Y ese acusador cuando viene a decir, oye, se va a acercar a Dios y le dice, oye, yo vi a Valentín hacer esto, y yo sé que Valentín lo es esto otro. Entonces, oye, ¿qué poder va a tener, Salud, qué poder va a tener el acusador si el juez es el mismo que nos justifica? ¿Sí? Y el juez es el mismo que le va a decir, sí, cierto, y eso merece la muerte, y la muerte fue pagada en la cruz. Entonces, ¿qué poder va a tener el acusador de quitarme la salvación? ¿Quién me puede arrebatar de los brazos de Cristo? ¿Quién me puede arrebatar de los brazos del Padre? ¿Quién puede quitarte eso que Dios te dio con su sangre? ¿Sí? Entonces, podemos ver 7 principios de la salvación que estamos viendo justamente en este pasaje. El creyente es la oveja y el buen pastor protege a su rebaño. Estamos siendo protegidos por Jesucristo, ¿sí? En segundo lugar, las ovejas solo oyen una voz, la del buen pastor, y lo siguen solo a Él. Entonces puedes darte cuenta si eres su oveja porque escuchas su voz y lo sigues, ¿sí? O sea, no nada más escuchar su voz, es estar atento en los oídos, sino es buscar su voz en la palabra. Su oveja tiene hambre de Él, tiene hambre de escuchar su voz, tiene hambre de estar estudiando lo que Él está diciendo, ¿sí? Las ovejas reciben lo que el pastor les da y es vida eterna. O
O sea, las ovejas no se lo ganaron, ellas lo reciben por parte del buen pastor. Las ovejas no se ganaron lo que el pastor les da. Esa vida eterna es por gracia, es un regalo que viene del buen pastor. Las ovejas de Cristo no morirán jamás, ¿sí? O sea, justamente esa es la promesa que tenemos de parte de Él, esa vida eterna. Dice, nadie tiene el poder para arrebatar las ovejas de Cristo. ¿Quién puede tener más poder que Cristo para arrebatarme de Él? Y fíjate la palabra que utiliza, arrebatar, es alguien que toma por violencia lo que es de Él. ¿Quién puede tomar por violencia lo que Él ama, lo que Él cuida, lo que Él prometió proteger? ¿Quién tiene más poder y más fuerza que Él? ¿Sí? Entonces estamos siendo cuidados por el buen pastor, pero no nada más el buen pastor, sino el pastor poderoso, el pastor que vela por ti. Nadie tiene poder para arrebatar las ovejas del Padre. Y regresando al pasaje, justamente en Juan vemos que cuando Jesucristo les está diciendo en Juan, regresamos a Juan 10, listo. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado por mi Padre. ¿Cuál de ellas me apedreas? ¿Sí? Me van a apedrear. Y fíjate la incredulidad de los judíos. Fíjate esa facilidad que tienen para tomar piedras. De hecho, no es como dice aquí una piedrecita, sino eran literalmente piedras. La idea no era lastimarlo, la idea era matarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que las escrituras decían que debían hacer con alguien que blasfemara, ¿sí? Y entonces se entran justamente en esta parte donde él está diciendo es que no te apedreamos por las buenas obras, sino porque tú siendo hombre te haces Dios, ¿sí? Sin embargo, fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 dice, desde el 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Acabamos de cantar justamente esto. Entonces, ellos le están diciendo, o sea, tú estás blasfemando porque estás diciendo que siendo hombre te haces a Dios. Y es justamente al revés, él siendo Dios se hizo hombre, ¿sí? Entonces, la incredulidad que ellos tienen va más allá de lo racional. La incredulidad que están teniendo va más allá porque Jesucristo le dice, oye, está dando testimonio de quién soy yo a través de esas obras, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo, ¿quién más lo puede hacer sino Dios? Entonces, y fíjate cómo todavía los reta, ¿sí? Ok, no me creas a mí. Lo que yo estoy diciendo no lo creas. Y escucha ese reto, ¿sí? Si tú por alguna razón has decidido todavía no confiar en Jesucristo, escucha ese reto. No escuches lo que Él dice, ve lo que Él hace, ¿sí? Ve lo que Él ha hecho en estos 2000 años de que tenemos, de que lo hemos tenido humanamente en su presencia y que podemos tener testimonio de lo que Él hizo como hombre. Ve lo que sigue haciendo hoy en la vida de nosotros como creyentes, ¿sí? Puedes ver el testimonio de Jesucristo en la vida de cada creyente, en cada una de sus ovejas. Entonces, no es creer nada más en lo que alguien te dice, no es creer ni siquiera en lo que estás leyendo, sino ver
el testimonio que Él da a través de la vida, a través de lo que hace. De hecho, la incredulidad, como les decía, es un proceso es entropía. ¿Qué es entropía? Entropía lo que te dice es que el desorden o el caos aumenta de manera natural. Todo tiende a desordenarse. De hecho, observa, la humanidad está en entropía. La humanidad solita se va a destruir a no ser que algo externo al sistema penetre en el sistema para romper esa entropía. Y ese externo que entró del sistema es Jesucristo, que vino a invertir esa entropía. ¿Sí? Pero naturalmente el hombre no tiene forma de evitarla. El no creer es un proceso de entropía. ¿A qué me refiero? Que si hoy no creo, mañana voy a creer menos. Y cada vez mi corazón se va a endurecer más para no creer. Y va a llegar un momento, y lo podemos ver en los judíos, que ya no creen porque no quieran creer, sino que van a estar imposibilitados a creer. ¿Sí? O sea, por más que Jesucristo les dijera y por más que Jesucristo hiciera, no tenían esa posibilidad de creer. Destruye lo racional. Y es curioso cómo puedes ver hoy cuánta gente le cree al internet. Oye, y es que fíjate, yo leí esto y decía en las redes sociales y yo vi que decía esto. O puedo leer el periódico y decir, no hombre, lo dijo el periódico, lo dijo tal o cual. ¿Sí? Y puedo tener más fe en eso que en la palabra de Dios. No me hace sentido. ¿Sí? O sea, la verdad es que se necesita tener más fe para creer en internet que para creer en la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Sí? Y sin embargo te encuentras con cuánta gente diciendo, mira, es que yo creo, es que no, es que, y justifican y dicen, ¿sí? O sea, cuando en realidad es la palabra de Dios, ¿sí? Es justamente lo que va a establecer ese punto de vida eterna. El creer en la palabra de Dios no es más que un hecho de vida o muerte, pero eterna, ¿sí? Y podemos ver que cuando Jesucristo dice, por buenas obras, ¿sí? ¿Por cuál de las buenas obras que he hecho? Y esas buenas obras a las que se refiere es la palabra kalos, es del griego kalos, que significa no nada más buenas, sino perfectas, ¿sí? Exactas, intachables, adecuadas en su punto, en su momento, en su forma perfecta. Ese es el significado de esa palabra. O sea, yo he venido a hacer esto por ustedes. ¿Cuál de estas obras perfectas, intachables y perfectas que he hecho por ustedes son por las que me vas a matar? Les está diciendo, ¿sí? Y justamente esas obras son las que hoy día podemos ver y podemos creer en el testimonio de Él. Porque dice, justamente, ve la defensa que hace Jesucristo cuando les dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Y respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesucristo respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios sois, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Sí? Y justamente aquí Jesucristo está haciendo referencia al Salmo 82:6. El Salmo 82:6, Asaf, es un salmo de Asaf, en el cual Dios reprende a los jueces, ¿sí? Justamente les está diciendo, ustedes tienen el poder de juzgar y tienen el conocimiento de juzgar a través de las escrituras que les estoy dando, ¿sí? Y eso los hace a ustedes ministros, por eso utiliza ahí dioses con D minúscula, ¿sí? Si ellos que teniendo la palabra de Dios los hace dioses con D minúscula, porque los está haciendo ministradores de la palabra de Dios, dice, ¿cuánto más yo que soy la palabra, yo que soy el verbo, yo que soy enviado por Dios, puedo decir que soy de Dios con D mayúscula? ¿Sí? Y las escrituras no pueden ser alteradas, está diciendo. O sea, Él no se está comparando con el hombre, si Él está diciendo, si al hombre se le puede decir Dios con D minúscula, nada más por recibir la palabra de Dios, nada más por ser ministrador de la palabra de Dios, ¿cuánto más
yo que soy la palabra, puedo decir que soy Dios, con D mayúscula, que soy el creador. Y dice, justamente, si no me crees a mí, cree las obras del Padre. ¿Cuáles son esas obras que dan testimonio? ¿Cuáles son esas obras que dan testimonio de Jesús? Y fíjate esto es lo que está diciendo, porque dice, es lo que yo hago, lo que está sustentando lo que yo soy. ¿Sí? O sea, yo puedo ver que Jesucristo es Dios porque Él está haciendo obra de Dios. Y la pregunta es, ¿yo estoy haciendo obra de creyente? ¿Tú puedes decir que yo soy creyente por las obras que hago? ¿Podría yo decir lo mismo que Él dice, que está diciendo aquí? Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si no hago las obras de Cristo, no me creáis al decirme cristiano. ¿Sí? ¿Podría yo decir que mis obras dan testimonio de mi fe? ¿O nada más es mi palabra? Nada más es lo que yo digo. Es nada más cuando estoy con algunos compañeros y les digo, oye, mira, te voy a hablar de Cristo. Y con otros les digo, mira, contigo no. ¿Sí? ¿Cuáles son esas obras que dan testimonio de mí? ¿Y cuál es el testimonio que esas obras están dando de mí? ¿Sí? Las obras que Jesucristo hace, justamente, es más, podemos ver que Jesucristo cumple cientos de profecías. Simplemente se dice que en la cruz cumplió más de 100 profecías. Y te voy a dar algunos ejemplos de las profecías que Él cumple para que veas que Él vino a hacer esa obra del Padre. ¿Sí? Que realmente Jesucristo viene a hacer esa obra del Padre. Por ejemplo, yo puedo saber, alguien puede decir, oye, pues mira, menganito de tal es un buen arquitecto. ¿Por qué? Y puedo ver su título, y puedo ver que mucha gente lo reconoce como un buen arquitecto. Yo te diría, déjame ver una de sus construcciones, ¿no es cierto? Oye, pues esta persona es un muy buen escritor. Ok, yo te voy a decir si es un buen escritor, si puedo leer alguna de sus obras. O es un buen pintor si ha pintado alguno de sus cuadros. Fíjate cómo son nuestros hechos, son nuestras obras las que dan testimonio no nada más de lo que hacemos, sino de lo que somos. ¿Sí? Y entonces, vamos a ver algunas de las profecías que Jesucristo cumple. Por ejemplo, Miqueas 5:2. Miqueas, si quieres tomar nota, y bueno, puedes encontrar muchas referencias acerca de estas profecías que se cumplen. Miqueas 5:2 dice que Jesucristo, el Mesías, nacería en Belén. Oseas 11:1 nos dice que huiría hacia Egipto. Zacarías 9:9, ¿sí? Que entraría montado en un pollino para ser crucificado. Isaías 53. Isaías 53 es un libro que se escribe aproximadamente 800 años antes de Jesucristo y narra con un nivel de detalle su pasión, no nada más el cómo iba a ser crucificado, sino también por qué. Y dice que entre dos ladrones iba a estar y dice que no iban a creer en él. ¿Sí? O sea, Isaías 53 se dice que de hecho Isaías es el quinto evangelio, porque narra de tal manera la vida de Jesucristo a tal detalle. Bueno, Isaías 53 da detalles de su crucifixión. El Salmo 41:9 dice que va a ser un amigo, alguien muy cercano, quien lo va a traicionar. Zacarías 11:12, es muy interesante lo que dice, porque dice por cuánto le van a pagar a Judas por traicionarlo, y no nada más dice eso, dice qué va a hacer Judas con ese dinero. O sea, qué es lo que se va a hacer con ese dinero. Lo podemos leer en Zacarías. Fíjate el nivel de detalle que se da en el Antiguo Testamento y cómo todas esas obras del Padre, Jesucristo viene a dar testimonio de ello. ¿Sí? El Salmo 22, 16 al 18, ¿sí? Que dice justamente, vamos a regresar a ese Salmo y vamos a ver cómo dice este Salmo 22 acerca de la profecía de la crucifixión de Jesucristo. Salmo 22, del 16 al 18. Dice así: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Sí? O sea, podemos ver cómo se cumple perfectamente lo que estaba estipulado que se debía de cumplir.
más allá de cualquier comprensión humana. Finalmente, regresando a Juan, podemos ver que justamente en esta última confrontación que está teniendo Jesucristo con los judíos, este último hecho, que es bastante violento como podemos haber visto, ¿qué es lo que hacen? Dice así: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, ¿sí? Como les decía, no hay manera en que ellos vayan a creer. Y él se escapó de sus manos, su hora todavía no llegaba, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y entonces muchos vinieron a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él ahí, ¿sí? Y entonces es justamente, muchos llegaron a él y muchos creyeron en él, y muchos llegan a él y muchos seguimos creyendo en él. Y es justamente eso, porque fíjate cómo dice precisamente Juan en 1:12, dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad, les dio la autoridad, les dio el privilegio de ser hijos de Dios. Y a sus hijos no los desecha. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias, precioso pastor. Gracias porque no nada más viniste a salvarme, sino a cuidarme y a cuidar de mí y cuidar de mi salvación. Gracias, Señor, porque puedo confiar en ti y no en mí. Gracias, Señor, porque tu promesa no depende de mí, sino de ti. Gracias, bendito Señor, porque puedo caminar sostenido de tu mano. Y sé, Señor, que a pesar de que caigo, tú me levantas. Y que puedo tener esa esperanza en día y día, Señor, de que tú eres el buen pastor. Y de que tú me sustentas, Señor. Y que tú has venido a morir por mí. Y que también has venido a mostrarme la vida eterna. Y que también has venido a mostrarme al Padre. Señor, te ruego, Padre Santo, que en el poder de tu Espíritu Santo sean mis obras las que den testimonio del amor que tengo en ti. Que sean mis obras las que den testimonio de que soy tu Hijo, Señor. De que estoy en ti. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por ese privilegio que nos das de ser hechos, llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, por ser nuestro papá. Gracias, Señor, por ser nuestro pastor. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.